pasión. Diáfana mirada desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogo Abierto. Soy Ronald Fernández y como todos los días lunes estamos junto a Alexis Yaguana en el programa Formando Emprendedores. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ronald. Buenas tardes con tu audiencia, con todos los que se conectan. Un placer saludarlos. Agradecer a Dios por este espacio y a ti por la oportunidad. Bueno, bienvenido y cuéntanos cómo te ha ido esta semana. ¿Cómo has pasado esta semana? Cuéntanos cuáles han sido estas aventuras de los emprendedores. Bueno, la semana que pasó, te comento que empecé a dictar un módulo en una maestría se llama Innovación y Emprendimiento en la maestría. Estamos dictando esto en un instituto de aquí de la ciudad de manera virtual. Hay esa nueva modalidad, entonces estoy trabajando ya en la primera semana que ya culminó. Ha sido bastante gratificante, pues nos ha permitido poner de manifiesto cierta información importante y además la metodología que, como siempre suelo manifestar, que la estamos compartiendo. Información importante, como decirte que el Ecuador en innovación ocupa al 2023 el puesto 104 de 131 países a nivel de innovación. Eso significa pues que estamos casi en los últimos lugares debido a que no innovamos. Y es lo que hemos trabajado en estos programas contigo y decíamos que los emprendimientos obviamente tienen que tender a mejorarse, a innovarse, a hacer las cosas de una manera diferente en el producto y en el servicio. En eso estamos, eso es lo importante que estamos viendo. Estrategias para innovar, estamos viendo nuevas formas o nuevas metodologías para generar ideas creativas como design thinking, como la misma lluvia de ideas y otras herramientas más que las estamos tratando en esto. Es lamentable ver que en el Ecuador las personas tengan la misma posición de emprender y de costumbres. Hoy acababa de ver en una calle que no había negocios, veo que ahora una persona se ha puesto un tema de vender espumillas, otro se ha puesto el tema de vender frutillas con crema y al ladito una señora con empanadas, en una calle donde no había nada. Sabemos que hay la necesidad y que la gente sale porque tiene esa necesidad, pero no cambia. Hace el mismo concepto. Soy bueno para hacer este producto y salgo a venderlo, pero no genera esta innovación. O sea, hacia dónde produzco, por qué lo produzco. Y más que todo es deteriorante ver cómo las personas salen a las calles y se desgastan físicamente, económicamente y psicológicamente. Porque el estar en una calle, que te pegue el sol, la lluvia, y también el maltrato de los mismos transeúntes y otro a veces de los metropolitanos, porque es una situación de venta ambulante, es fatal. Pero más que todo, ahí viene el desgaste en la tarde, al acabar la tarde viene el desgaste psicológico, en el que pasé todo el día y no he vendido nada.
no tengo más. Y muchos, no sé si tú has visto, en las ferias, que hoy ya no se ven tan rentables, llega la gente invirtiendo sus productos, pidiendo dinero, se sientan en las ferias y se van con la deuda porque no vendieron nada. Vemos que a muchas personas les pasa ese tema. Es lamentable esa situación, pero ¿qué debemos hacer ante eso? A ver, cuando te daba el indicador precisamente es por eso, porque tenemos que generar modelos de negocio que sean atractivos e innovadores, modelos de negocio que nos permitan mantenernos en el tiempo, hacer unos estudios al inicio al menos eh, que nos permitan entender cuál es la realidad del mercado y qué es lo que requieren los clientes para satisfacer sus necesidades, de tal manera que se quede conectado o enganchado con el emprendimiento o negocio. De tal manera que si yo veo algo novedoso voy a volver, algo que me atraiga, un valor agregado. Cuando tú trabajas en la generación de un modelo de negocio, trabajas o nos centramos mucho en la generación del valor. Sí, un punto muy importante para aquellos, es decir, la gente, ¿por qué me tiene que visitar a mí? ¿Qué tengo de diferente? Está en el servicio, está en el producto, está en la atención, está en las características mismas del producto que estoy ofertando, de tal manera que pueda volver, no necesariamente el precio que tiene que ser bajo para que vengan. La gente se queda enganchada con el servicio y sabe que el servicio o el producto tienen ese costo y ese precio. Cuando hablo de costo como una variable y el precio, que es obviamente el costo más la utilidad, el cliente va a volver porque sabe que eso en verdad tiene un costo adicional. El atender bien, el innovar, la gente va a reconocer aquello y eso es parte de la calidad. Eso hemos estado hablando. Entonces yo entiendo las calles que hay un negocio, dos negocios, tres negocios, cuatro, pero están ofertando lo mismo. Y quién quita que luego el siguiente mes monten otro negocio que tenga, que empiecen a vender exactamente lo mismo, ¿no? Con ningún diferencial ni ninguna otra característica. Entonces obviamente eso va a restar más bien la cantidad de demandantes que van a llegar, ha incrementado la oferta y incrementa la cantidad de demandantes, pero se divide, ¿no? Se va al un negocio y se va al otro negocio. Entonces, en verdad no ha habido ningún incremento, sino todo lo contrario, es que se ha reducido porque se está dividiendo la cantidad de demandantes para cada uno de los negocios. Entonces, aquí es. Hablemos de este tipo de ventas ambulantes, o sea, lo que tú me mencionas es claro, pero es cuando ya las personas quieren posicionarse hacia un negocio a largo tiempo. Actualmente no hay trabajo, hay que ser claros, no hay trabajo y lo que la gente opta es por salir a las calles y ver quién compra algo. No tanto por la visión a futuro, sino por la desesperación de la necesidad. Entonces, esa desesperación de esa necesidad es lo que les está haciendo a la gente salir a buscarlo, o sea, salir a tratar de ver qué es lo que encuentran y cómo pueden ellos vivir a través, o sea, cómo pueden generarse una fuente de ingreso. Entonces, es hablemos de estas personas que están generando un negocio alternativo o ambulante. Hablemos de estas personas. ¿Qué pueden hacer o cuál sería el propósito de estas personas, de este segmento, en no salir a deteriorarse, sino salir a empezar a formarse, porque también hay que aprender a aprender diariamente. Si ya te pones un negocio, hay que aprender de esos errores, de esos negocios, pero hay muchos que no lo hacen. ¿Qué se debería hacer ahí? ¿O cómo lo este, deberían hacer? Este emprendedor por necesidad, obviamente la palabra mismo lo dice, ¿no es cierto? Requiere inmediatamente de tener recursos para poder sostenerse, para la subsistencia. Pueden ser emprendedores por subsistencia, es decir, que quieren vivir el día o quieren vivir la semana. Yo como el que más entiendo aquello y aquella necesidad. Sin embargo, también debes entender que debes formalizarte y detrás de un grupo de ambulantes, como tú les denominas, o de personas informales que están en las calles, están aquellos que tratan de formalizar las cosas. Estoy hablando cumpliendo con las instituciones de control y con la parte legal. Es decir, es más, antes veía yo, no sé si hasta la actualidad creo que sí, es que si tú no estás formal, lo que hacen los agentes metropolitanos de control, sobre todo en Quito, es apropiarse del bien que tú tienes para que tú posteriormente lo vayas a reclamar. En muchos de los casos, esos productos son productos que se van a deshacer inmediatamente porque son de consumo, ¿no es cierto? Son de cortísima duración. Entonces, ¿tú qué vas a reclamar? Ya lo que obviamente te sobra. Entonces, lo lógico
es que empieces inicialmente tratando de formalizarte. Lo que hay que también trabajar es en las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados, las entidades de control, es que logren que estos permisos, estos requisitos sean más asequibles, más fáciles, que demoren menos y que obviamente en lugar de que te pongan trabas sea más fácil. Mira, el índice de innovación también contiene algo importante. Uno de los indicadores o de los elementos del índice de innovación es que nosotros ponemos muchos peros en el momento de crear o constituir o sacar un permiso para un negocio. Ocupamos lugares altísimos en aquello. Y esto es complicado porque cuando tú quieres formalizarte, terminas yendo a la entidad, saca los documentos, pero el tiempo en que te los entreguen o los costos que requieres para eso. Por eso Más es que todos los costos. O sea, así tú quieres es. poner un negocio legal en Ecuador, es casi imposible, porque te toca pagar la LOAE, te toca pagar todos los permisos, y eso se te va a más del dinero que necesitas. No tienes esa flexibilidad en generar un emprendimiento porque ya sabes que lo primero que tienes que pagar es un poco de multas porque si no vienen y te sancionan y te multan. En Cotocollao pasó la semana anterior que un negocio que no era tan grande de papas, algo así, montaron con casi $3,000. Ah, el negocio apenas producía como $80 al día y ahora tenía que pagar $3,000. ¿De dónde? O sea, ya no les quedó Ronald, bien que cerrar. fíjate, Ronald, que yo tuve una reunión la semana anterior en el municipio de Quito, porque actualmente se aprobó una ordenanza que tiene que ver con el plan de uso y gestión de suelo. Sí, se denomina actualmente el PUX. Y aparece por allí un instrumento de financiamiento que le denomina el municipio para que tú pagues algo relacionado con la concesión onerosa de derecho, le llaman. Y también allí se trató otros temas, pero hay que entender que la gente debe participar y conocer de esto. Las multas son demasiado elevadas. Lo lógico sería más bien que haya un proceso de inteligenciamiento en la gente, de poder comentarle de qué se trata y de fomentar el emprendimiento en verdad, de tal manera que los permisos sean fáciles de sacar y tengan unos costos bastante apegados a la realidad de lo que está sucediendo en el Ecuador. En el Ecuador hay bastante empleo informal, hay demasiado, diría yo, y hay poco formal. El mismo Instituto de Estadísticas y Censos lo dice. Sí, o sea que vivimos una informalidad tremenda, creo que es del Sí, pero 54%. ahí está una pregunta, Alexis, ya ahí siguiéndonos un tema, un poco al tema político. ¿El ecuatoriano tiene otra opción? O sea, aquí lo formal y lo informal. ¿Tienes una opción para hacerlo formal? O sea, Precis la gente sale a la informalidad, pero es porque no tiene más opción. Precisamente por eso, o sea, la opción sería que obviamente el ciudadano de a pie, la persona que está actualmente en el desempleo, tiene que lograr juntarse, ponerse de acuerdo, y no estoy hablando de reclamar, sino de exigir Organizado. sus derechos tal cual están descritos en la Constitución de la República del Ecuador, el derecho al trabajo, que está por encima de cualquier otra norma, inclusive del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos qué vamos a reclamar, entendemos que hay que pagar patentes, entendemos que hay que pagarlo. Mira, en el municipio de Quito le llaman licencia, ¿sí? Y en el COOTAD se denomina permiso de funcionamiento. ¿Por qué le denominamos licencia? ¿Qué es lo que significa aquello? Yo hacía esa pregunta. ¿Ves? Es el permiso, entonces llámenle permiso, porque hay algunas maneras de estar exento del pago de la patente y del permiso de funcionamiento, Ron. Una de esas maneras o formas de emprender es siendo artesano. La ley de defensa del artesano en el artículo 17 y en la ley de fomento artesanal en el artículo 9, numeral 12, manifiesta que los artesanos están exentos del pago de la patente, de los permisos de funcionamiento y todo lo que tenga que ver con ello, con aquello. Me hago entender Pero, decir que estarías, pero todos los trabajos son artesanos. a ver, escúchame, hay 200 ramas artesanales, alrededor de 200 ramas artesanales, en donde si tú quieres emprender, lo lógico es que te irías por ese lado. Sí, por ejemplo, hay la rama que tiene que ver con la gastronomía, hay la rama que tiene que ver con el diseño gráfico, con la mecánica, pero los gobiernos autónomos descentralizados lo que han hecho es tratar de encontrarle un vacío a la ley en su defecto si lo existiera o el desconocimiento de la gente. Es decir, generan ordenanzas, sean provinciales o municipales,
tratando de cobrar obviamente al mecánico, por ejemplo, que ahora le están cobrando un permiso ambiental las prefecturas, y resulta que estás exento. Sí, yo sé, y cuando tú solicitas que te inspeccionen el taller tuyo, resulta que no llegas a esos niveles de contaminación que tienen las prefecturas, pero sin embargo metieron a los artesanos en esa bolsa y de tal manera que actualmente hay multas grandísimas. Fíjate ahora, aprovechando la coyuntura, hay un artesano que tiene que pagar de la LUAE el permiso de funcionamiento del año anterior o de la pandemia, porque obviamente todos cerramos, pero le toca pagar. Y le toca pagar desde el año de la 21, sí, 20, 21 y 22. Le toca pagar porque sí pagó 23. Y obviamente le salen unas cantidades gigantes. Él es artesano. El artículo, nuevamente repito, 9, numeral 12, manifiesta que él está exento. Entonces, lo que tendrían que hacer es deshacer aquello. Entonces, en derecho público las cosas se deshacen como se hacen. ¿De acuerdo? Y lo que entendemos es que no está siendo respetado el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, artículo 550, que manifiesta que los artesanos que estén calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano están exentos del pago. Dice el COTAD y dice la Ley de Defensa y la Ley de Fomento Artesanal, sobre todo en lo que te digo. Entonces, este personaje que te comento, ahora dice, ¿qué hago? Vámonos, hay que ir al municipio, a las entidades de control, de tal manera que se pueda, de una manera educada, técnica, mostrando lo que dice la ley, que se genere un cambio a la ordenanza y que se respete lo que está escrito en la Constitución y en el Código Orgánico. O sea, hay cosas que sí se pueden hacer, Ronald, pero que tenemos que organizarnos para poder reclamar. Y eso obviamente cuesta la organización. ¿A qué me refiero que cuesta? Que tienes que pasar tiempo para que generes credibilidad, generes liderazgo, generes la posibilidad de estar juntos, de compartir un mismo objetivo, y todo va a empezar porque encontraste un problema en común. Al encontrar un problema en común, entonces tranquilamente te vas a organizar, te asocias y podrías reclamar, porque también hay libertad de asociación en la Constitución, lo manifiesta. Entonces tú tranquilamente puedes asociarte y reclamar un derecho que a ti te corresponde. Sí, mira. Claro, pero ahí viene una problemática fuerte. Y esa es Claro, una de pero las grandes problemáticas. fíjate, No, un tercio de la población del Ecuador, un tercio de la población ecuatoriana somos o son artesanos. Un tercio. Ya no está, si somos entonces, imagínate, 12 millones vamos a hablar, 4 millones son artesanos. Y sabes que la población es mayor. Ahora hay que hablar de la económicamente activa, ¿cierto? Sin embargo, el artesano está en todo. El artesano es el que te corta el cabello, el artesano es el que te confecciona la ropa, el artesano es el que te arregla los zapatos, el artesano es el que te arregla el vehículo, la bicicleta, el artesano es el carpintero, el que te entrega el pan todos los días en la panadería, fíjate. Y seguimos, son alrededor de 200 ramas artesanales. El artesano, como dijimos la vez anterior, es ya casi formal, o es formal, porque se registra ante un organismo, saca su RUJ, pero sigue en el emprendimiento que él creó a través de una... ¿y cuál es el costo? Porque yo le vería que algo que no pertenece al Estado es como el tema de lo que les está pasando a los cantantes del SAICE, creo que les cobran por todo y al final del día no les favorece nada. Muchos artistas se han quejado del tema que eso es una mafia, pero tienen que pagar porque no les queda de otra. Entonces, ¿cómo se beneficia o cómo funciona? Algo que no es del Estado, pero que controle como que fuera del Estado, ¿cómo beneficia a la ciudadanía? A ver, Porque al final vamos. del día se podría pensar que es una mafia interna que si no pagas los precios que ellos te ponen, pues no pasas. A ver, yo no quisiera hablar de poner esas palabras, pero sí podría decir que nosotros nos tenemos que organizar para reclamar nuestros derechos. El artesano en toda la ley también tiene otros beneficios, no solo el pago de la patente, como te comenté hace poco, el 1,5 por mil, también están exentos aunque de pronto puede verse mal, pero los artesanos no pagan el 13º y 14º. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque ellos son considerados maestros. Sí, no se llama el maestrito del mecánico, no es por eso, es porque ellos son maestros y desde sus talleres forman. Recuerdo cuando yo era niño, mi mami me decía, verás, si es que no comes la sopa o no haces los deberes bien o lo que sea, te voy a mandar donde el maestro para que te hagas mecánico.
Y era un gusto, ¿no? Porque tú te ibas donde el mecánico y te enseñaba a cambiar las ruedas, a poner aceite, te enseñaba literalmente. ¿Ya? Y entonces, claro, pues era un maestro en el correcto sentido de la palabra, es una persona que te enseñaba, que te instruía, que te perfeccionaba en el proceso, si lograbas convertirte en luego como otro como él en su competencia, ¿sí? En un artesano. Y luego me hacía autónomo, me hago autónomo y después de autónomo busco la calificación ya para los 3 años. Esto es importante, Ronald, del tema que estamos tratando, nos hemos metido a hablar de los artesanos que también han emprendido, pero ya son más formales, hay que cuidar su emprendimiento, están exentos de muchas cosas también. Ellos podrían importar y exportar cosas, importar a cero, con impuesto cero, y también exportar. Pero la pregunta es, para exportar, ¿tenemos el volumen suficiente? ¿Estamos estandarizados para producir y generar ese volumen? ¿Quién nos está cuidando en el tema de la importación con los tratados de libre comercio que están firmando con China, con México, que está en camino, y con otros tratados? Es decir, no. Es que no tenemos un libre mercado, no tendríamos una libre competencia porque producir en Ecuador es costoso, a Así, diferencia entonces, de ¿qué los productos tendríamos que que te hacer? traen Una masivamente del alternativa, exterior. una alternativa que estamos proponiendo, que se propone, es que el artículo 17, literal D, de la Ley de Defensa del Artesano, manifiesta que la banca pública y la banca privada, a través de la Junta Bancaria, tienen que generar una tasa de interés artesanal. ¿Tú has visto que el Banco Central emite tasas de interés empresariales para la industria? ¿Y por qué para los grandes unas tasas preferenciales y para el 1/3 de la población, que es la que genera mayor cantidad de empleo, es parte importante del tejido empresarial, del tejido, perdón, industrial y Ya, productivo, no no, tenga esos beneficios? a eso me gustaría también mencionar un tema. ¿Por qué para un segmento se llama, ¿cómo se llama? Subsidios y para el otro segmento se llama incentivos? ¿Por qué no tener el mismo nombre para todos? Al final del día a todos se les está colaborando. Entonces, ¿por qué no decir el incentivo tanto para el sector como la Cámara de la Artesanal que dices, que podría funcionar de lo mismo como le dan el incentivo a los empresarios? A ver, no he hablado de la Cámara porque es otro tema. Yo he hablado Bueno, de la Junta Nacional de Defensa del del sector Artesano. artesanal, perdón, del sector Sí, sí, no, artesanal. no, tranquilo. Lo que pasa es que si hay cámaras, tienes tu Ah, razón. Bueno, si hay cámaras perdón, ya. también, No, 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 también. pero- Por eso estás bien. Pero la Junta Nacional de Defensa del Artesano es la que tiene una ley, y también las cámaras, a través del MIPRO se maneja la ley de fomento artesanal. Pero estamos hablando del caso específico de los artesanos que están calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Entonces, es de capital importancia esto. Y lo lógico es que si tú tienes ventajas, ¿cierto? Por sobre otras personas, porque así dice la ley, beneficios, como le quieras llamar, tienen que ser completos, tienen que dar tasas de interés preferenciales. Si es que no puedes competir con los productos chinos porque son económicos, entonces que te den tasas de interés preferenciales para que tú puedas reducir los costos también de esa manera. Tienes capital fresco, inyectas a tu negocio, y con ese capital fresco a bajas tasas de interés, tú puedes hacer cosas. Y no puede ser que aquí te presten el microcrédito entre el 23, 24 y hasta el 30% en microcrédito, y consumos 20, 21, 22, 23, cuando en otras partes del mundo te cuesta el 3%. Sí, y las tasas de sí, interés en el largo plazo son menores. Sí, tú ves las cuotas que te tocan gigantes para poder mejorar tu negocio. Entonces, creo que hay que ser por allí ecuánime. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juntarnos los artesanos, todos a nivel nacional, si es posible, a través de las organizaciones, y solicitar a la Junta Bancaria, porque está escrito en la ley, que se dé estricto cumplimiento a esto y que se emita, se solicite la creación de esta tasa de interés no preferencial que está escrita en la ley, ¿no? Sí, para el sector artesanal, tal cual pasa con los otros sectores industriales, como está el sector empresariales, empresarial. como existe, porque ¿No? no estoy mintiendo. Tú entras al Banco Central del Ecuador y buscas allí los indicadores y allí está descrito. Tasa activa, tasa pasiva, tasa activa tal, y tú vas viendo aquello, y resulta que cuando tú te vas a endeudar vía banco, vía cooperativa, terminas pagando tasas de interés elevadísimas. Aquí no hay Sí, capital de riesgo. Aquí en el Ecuador no existe capital de riesgo para el emprendimiento. Cuando tú dices me voy a la cooperativa para que me preste plata para mi emprendimiento, sí está bien dicho, porque lo que hace el banco es prestar dinero para financiar tu emprendimiento, y te presta sobre dos elementos. Para cuando tú ya tienes un emprendimiento en marcha, es decir, que hace un microcrédito, o si es que tú trabajas en una empresa público-privada, te puede dar un consumo, inclusive desde tu propio emprendimiento, si es que tú estás declarando
tus impuestos, es decir, el IVA y también el tema del impuesto a la renta. Tú presentas tu propuesta, los documentos necesarios. Actualmente están pidiendo en algunos casos planes de negocio y tú las documentaciones, pero te hacen o consumo o micro, pero nadie te presta dinero para iniciar. En el Ecuador hay pocas o ninguna, diría yo, institución que se encargue de generarte capital de riesgo. Hay instituciones a nivel internacional que a través de concursos y la presentación de proyectos te ayudan con recursos para que inicies tu emprendimiento o para el apalancamiento financiero en capital de trabajo o en la inversión. Pero bueno, es importante hablar del tema artesanal y de otros sectores como el de la economía popular y solidaria y otros temas que te van a permitir a ti. A eso me iba. ¿Estos sectores tienen incentivos o tienen subsidios? Claro, hay estos claro que tienen, pero fíjate algo, para que tú conozcas, ¿no? El artesano cuando él participa frente al CERCOP, sí, participa frente al CERCOP, te califican con 25 puntos por ser artesano, sí, y las asociaciones que se crean ante otro organismo, de acuerdo, tienen 60 puntos. Y resulta que la asociación le compra al artesano para poder participar en los procesos y el artesano, que es el que genera el producto como tal, tiene menor puntuación. Entonces hay cosas... ese tema te iba a preguntar, ¿cómo puede ser así posible que el intermediario, en este caso, y eso ha pasado en muchos casos, el intermediario, el que compra el producto del otro, tiene mayores posibilidades de consolidar el negocio que el propio productor? Así es, así es. Mira, hay que luchar, para eso tenemos que organizarnos, participar en temas políticos, participar en estos escenarios que nos permitan a nosotros desde la ciudadanía poder llegar a generar o diseñar este tipo de incentivos, como tú las denominas, o subsidios, como los querramos denominar, O como sea, se llaman debería ser el incentivo. actualmente. Yo estoy a favor de que todo tenga incentivo. Ya, fíjate, No nos pongan a los pobres subsidio y a los ricos incentivos, que se les ve más bonito. Y al final fíjate, del día le quitan el subsidio, pero no les quitan los incentivos. fíjate, mi querido Ronald, hay personas que a mí mismo se van a conectar desde la Amazonía, desde la parte campesina, agrícola, con un sector con el cual también trabajo, y me encanta hacerlo porque siempre me lleno la boca diciendo que sin ellos no hubiéramos podido sobrepasar la pandemia. Todos estuvimos reducidos a la mínima expresión en nuestras casas y quienes estaban generando valor al país como tal, desde sus fincas, desde sus pequeñas parcelas de tierra, o un poco más, un poco menos de terreno, generando aquel producto para que nosotros nos podamos mantener. Algunos de ellos han generado valor agregado sobre su producto, ¿sí? Y hay un producto que yo conozco de nombre, me permites, Alpacuri. Vi un té, tengo aquí un té maravilloso que es déjame ver si lo encuentro aquí a la mano, que lo Déjenme en los fabrican. comentarios ustedes qué opinan acerca de esto, que lo que estamos conversando. Y más que todo quisiera saber qué les parece el término incentivos y subsidios. ¿Por qué para el uno es subsidio y para el otro es incentivo? Entonces, Cuando al final del día a los dos les dan lo mismo. estoy buscando la marca de este té, sabor, de este buenazo que a mí me encantó. Hay que impulsar este tipo de emprendimientos que están cambiando de haber emprendido en la línea del tiempo a convertirse ya en empresas pequeñas, micro, pequeñas, medianas o grandes. Hay que trabajar con la parte agrícola, con la parte del artesano, reducir o minimizar la cadena de intermediarios. Y si es que van a haber intermediarios, tienen que pagar el precio justo. Entender que el campesino, el agricultor, está cuidando constantemente la tierra, dándole valor a la tierra, de tal manera que el producto final, así sea primario, sin que haya pasado a ser secundario con valor agregado, obviamente actualmente cada vez es más orientado al orgánico, ¿sí? Y eso es bueno, porque están ellos preocupados de cuidar nuestra salud, están preocupados de generar productos que sean beneficiosos para nosotros. Y nosotros seguimos comprando en las grandes cadenas, no estoy yendo en contra de aquellas, ¿no? Productos que son demasiado costosos o que en su defecto les están pagando menos a ellos y a nosotros nos venden a más.
Entonces, hay que incentivar al emprendedor, hay que lograr que el emprendedor pueda colocar sus productos en todas partes, generar las famosas asociatividades, no estoy hablando de asociaciones, ¿no? Sino de asociatividades de la producción que te permitan incrementar la producción como tal, generar una marca y empezar a colocar el producto bajo estándares de producción, bajo estándares de calidad y hacer que la gente va a pagar el precio justo por los productos, sabiendo que te va a hacer bien. Yo leí ayer un producto, no, stevia, esta es la verdadera stevia, decía, cuando yo compraba la stevia. Entonces me puse a investigar acerca de este producto. No voy a dar nombres ni nada, y encontré una que sí se hace 100% con stevia y otras que no. Y hay una que se produce de manera líquida, es por allá, en el austro ecuatoriano, y hay otra que se produce por acá, por la sierra, por Pichincha, pero, o sea, hay que centrarnos en eso y no solo el tema de lo industrial. Hay que entender que el emprendedor no solo inyecta recursos a su emprendimiento, sino riesgo. Sí, por lo que tú dijiste, no hay empleo, no hay trabajo, las autoridades que están encargadas de generarlo, de darme todas las condiciones económicas del macroentorno y del entorno para que nosotros podamos desarrollarnos como emprendedores, no existen. No hay empleo, entonces más bien habría que incentivar al emprendedor para que éste me ayude a mí a generar el autoempleo, mi querido amigo Ronald, y el empleo, sí, formal. Y hay maneras, hay que encontrar, hay que decirle a la gente que no solo las 6 formas o 7 formas de crear empresas ante la superintendencia de compañías es la única. Como dijimos la vez anterior, había las notarías, tú te sorprendías que los juzgados también pueden hacer eso, y también te decía que el Ministerio de Trabajo a través de un tipo de empresas, hablamos también de aquella que se puede crear ante la notaría, las que son de hecho, o también las del Ministerio de Trabajo que también conversamos de aquello, o una persona natural y que saque su RUJ, obviamente, y que se empiece a manejar de manera formal, llevando un libro de ingresos y egresos, siempre y cuando no superen una cantidad de X que te dice la ley de dinero para que tú puedas llevar tus notas de venta. Y si es que tú tienes que facturar electrónicamente, pero ya te llevas formal, ingresos y egresos, tú tranquilamente puedas facturar a través de un software que te da el mismo estado. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso hay que enseñarle a la gente. Y para eso está tu programa, Ronald, para compartirle a la gente, a las personas que se conectan, a nuestros contertulios emprendedores, para que se informen de que hay maneras sencillas de hacerlo, que hay que generar valor sobre el hecho de solo poner un empaque. A los estudiantes de la reunión anterior que tuve de decir si se acuerdan del jabón X, que servía para lavar platos y salía una persona de afrodescendientes bailando con su producto y bien bonito, y al final, y era sin empaque, y tu mamá te enviaba a comprar en la tienda el jabón Y te jabón daban envuelto en papel. sí, y te daban un pedazo de periódico, Sí, o un pedazo exactamente. de papel que era impreso o usado anteriormente. Pero ahora tú vas a los supermercados y encuentras este producto en un empaque de celofán muy bonito que te dice las características del producto, sus beneficios, te dice el precio, te dice las normas INEN, te dice cuándo expira, si es que, o la caducidad, si es que tiene un registro sanitario, si es que fuera alimento, pero fíjate, y que respeta normas que son al menos las nacionales, ¿no es cierto? Entonces, lo propio, hay productos nuestros, como este que te mencioné hace poco, que tiene su empaque bonito, naranja, que te dice la marca, fecha de elaboración, caducidad, quién lo elaboró. O sea, es maravilloso, y que venga de la Amazonía, por ejemplo. Eso es espectacular, ¿me entiendes? Que se generen emprendimientos de la Amazonía, y conozco algunos emprendimientos por allá que he tenido el gusto de servir con el trabajo que hago, y me lleno la boca de decir, qué maravilloso, o sea, qué sorprendente no que hayan producido eso, no, sino que las autoridades no se den cuenta de que eso existe, ¿sí? Y que hay que decir que nacieron por ellos mismos, porque emprendieron, no es que la autoridad vino y te dijo, no, ¿sabes qué? Creemos esto, no. Hay organizaciones, perdón, emprendimientos y que luego a través de organizaciones se juntaron para poder hacerlo de manera más rápida, pero conozco varios emprendimientos, incluso hay uno que conozco específicamente de este lugar de la Amazonía, que ha colocado su producto en una línea aérea. Te puedes imaginar qué maravilloso, ¿no? Que Sí, cumplió aprovechando, sí, y con todas las exigencias
qué te indica la ley. Entonces, creo que para dar respuesta final a tu pregunta, es que tenemos que estar informando a través de estos canales y de otros, que uno tiene que tender a formalizarse en un inicio, como dijimos, respetando las leyes, las normas, pero sí también debemos organizarnos para poder exigir que los costos, los precios, fruto de patentes, fruto de LUAES o como le queramos denominar, licencias o finalmente tributos que están autorizados a cobrar los municipios, hay que cumplirlos, pero tienen que ser reducidos. Tú mencionabas hace poco lo de los cantantes del SAICE, y claro, ellos también tienen que saber exigir, tuvieron buenos representantes, incluso uno de ellos estuvo candidato a la presidencia de la República. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubo Fue detrás de...? presidente de la Pieza de la A Cultura. ver, yo no les voy a hacer auditoría, pero sí se tiene que, porque ese no es mi trabajo. Pero, ¿qué Bueno, pasó ahí? aprovechando el tema, una mención desde Bilsa Asesoría también, bueno, se acaba de recibir una notificación que están abiertos ya el concurso de los créditos no reembolsables desde $5,000, desde 5 millones en adelante. Así que esto va para las fundaciones y organizaciones sociales que quieran generar un negocio. Hay formas de generar negocios, hay actividades que se tienen que cumplir, pero hay las normativas que se pueden realizarlos en el país. Si bien está claro, muchas leyes, podría decirse, son injustas, muchas formas son injustas, pero también hay que buscar la factibilidad desde dónde pueden hacerse. Y para eso se tienen que buscar personas como el ingeniero Alexis, que les puede capacitar en la metodología de cómo generar el negocio sostenible y sustentable en lo largo del tiempo, o asesoría como Bills Asesoría, que está generando negocios y emprendimientos con organizaciones y asociaciones, de tal manera que esto sea sostenible y sustentable en el tiempo. Así que les invito también que nos escriban en las páginas, y bueno, y recordarles que sigue en pie todavía, hay una asesoría en la idea de negocio para las personas que compartan y repliquen el programa, para que puedan también, se les pueda capacitar en cómo hacer un negocio sostenible y sustentable, y de esa manera también tengan una idea de cómo hacer su negocio. O sea, no simplemente decir, quiero tener este negocio y ponerse el negocio y después no saber cómo va a funcionar. Hay que ver Ahora, también las Ronald, debilidades y las quiero, virtudes de cada persona. quisiera Dime. hacer un comentario. Sí es cierto que existen la posibilidad de hacer créditos, sí, 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 pero ¿qué te piden de requisitos? 180% de garantías. Si tú recién estás Sí. empezando, entonces vamos a ver los requisitos. ¿Cuánto quieren impulsar al emprendedor? Al que va a generar posteriormente empleo. Y este que genera empleo va a pagar impuestos. Y su empleado también. Hay que entender que esto es una cadena, ¿cierto? Yo le incentivo al emprendedor, el emprendedor se formaliza y empieza a generar autoempleo y empleo, y cuando ya tiene el emprendimiento tiene que declarar impuestos, ¿cierto? IVA y el impuesto a la renta, pero también contrata personas y estas personas van a tener sus recursos fruto de su salario, sueldo, remuneración, y van a tener que hacer compras, y cuando compras pagan el IVA, o sea, todo se vuelve una cadena, y el emprendedor hacia atrás se provee de materia prima. ¿De acuerdo? Y también tiene que pagar impuestos. Todo se reactiva. Entonces, ¿cuál es el verdadero, tú decías, incentivo, como le querramos denominar? ¿Cómo están esos requisitos? Por eso te estoy diciendo que no hay capital de riesgo. Sí, esos créditos que nos Sí, de acabas de tal manera. mencionar de 5,000 en adelante es para negocios que ya están en marcha, empresas Que diríamos. ya están establecidos, o sea, no Ya es están para establecidos e arrancar, instalados son y que negocios tienen que establecidos. demostrar que hay un flujo de caja, que hay unos balances, que hay unos activos, que hay una infraestructura, que hay una estructura organizacional y que tú puedas demostrar que tienes formalidad, ya no solo legal, como dijimos la vez anterior, sino formalidad organizacional, formalidad en la parte de marketing, producción, finanzas, tecnología y otras exigencias. Y cuando tú ves que te dicen que presentes garantías por el 180% por sobre lo que te van a prestar, discúlpame, Ronald, Hasta ahí, va a ser bien complicado. Y además, otro requisito que te están pidiendo es tu plan de negocios. Sí, tú, el día de hoy, hoy me enviaron a mí un mensaje porque no pude contar una llamada, indicando que se han organizado para producir X producto en Cayambe y necesitan un crédito en una cooperativa X igual, y esta cooperativa les pidió el plan de negocios. Y ella me decía, Inge, no vamos a poder regresar porque primero nos da vergüenza, porque no sabemos qué presentar, y en segundo lugar, no sabemos hacer.
Sí, entonces entiendo aquello. Por eso, nuevamente, yo te agradezco y te felicito por este programa que lo hemos, este formato que estamos trabajándolo. Que lo hemos construido juntos, porque este Así, espacio muchas gracias. lo Pero estamos me construyendo. refiero que tú abres la puerta, tú generas el escenario y nosotros estamos en ese escenario, cantando, produciendo, generando ideas, este tipo de conocimiento, dando información. Pero fíjate, a través de estos medios, de estos canales, es donde lo que tenemos que al menos generar la posibilidad de que conozcan que las instituciones educativas están o deben estar actualmente encargadas de formar emprendedores también. Eso dice la ley de emprendimiento. Que los Debería haber. y lo propio Lamentablemente en dicen Ecuador las no es así. universidades y los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y provinciales. Entonces, creo que este es un inicio que lo estamos dando contigo desde este lugar, desde el sitio, desde este canal, e invitamos a las personas que se motiven y que se sigan conectando, mi amigo Ronald, que crean en este programa, que vamos generando información. Nosotros hemos ofrecido una serie de cosas que yo voy a pasarlas a través de este canal y ver cómo sorteamos. Una de ellas es que tengan al día la normativa, hemos hablado de ley de emprendimiento y otras leyes más que permitan a la gente usarlas. Las autoridades de turno generalmente se escudan en que no hay reglamento y la Constitución de la República del Ecuador es clara, debe existir ley. Sí, es decir, fíjate este ejercicio, ¿no?, que decimos nosotros a nivel político. O sea que si es que no hay reglamento, no puedes aplicar la ley. Entonces, ¿para qué aprobaste la ley? Entonces, la ley existe de gana. No, señor. La ley existe porque necesita la ciudadanía tener una reglamentación, una normativa para que nos permita La desarrollar ley cosas. existe, pero no Y eso existen nos los permite. procesos. Es lo malo de nuestro Ecuador. Así es. Entonces nosotros tenemos que, a través de este programa, generar la posibilidad de conversar incluso con autoridades que nos abran las puertas para decirles esto se hace de esta manera y de esta forma se puede incentivar al emprendedor para que permitan cumplir sus planes con los que ganaron los puestos en donde están, sí, con los que ganaron sus elecciones. Exacto. Eso, Bueno, se nos va acabando el tiempo, Alexis. Mensaje a la ciudadanía, pues ya nos tocó cerrar, ya salimos un poco tarde. Mil disculpas a todas las personas. Lamentablemente las redes sociales nos están fallando. Bueno, no, las plataformas, podría decirse, y bueno, les pedimos mil disculpas. Alexis, bueno, mensaje, un despedida. mensaje final por cada programa, siempre bendecirlos, que se entreguen al Señor, que delante de Él pongan todos los planes. Luego, que estemos informados completamente. Sí, el conocimiento es poder. Manejemos información y eso es lo que estamos generando aquí. Invitarlos a que se conecten constantemente cada lunes a través de este medio del Internet y invitarlos también a que participen en este concurso que salió de aquí, de dar esa asesoría y de que sigamos emprendiendo. Sí, recordarles que detrás de un día soleado siempre hay un sol radiante que nos abre oportunidades. Estoy para servirles, Ronald, y conéctense con Bueno, nosotros el siguiente lunes. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, les recuerdo, Bills Asesoría está asesorando en proyectos, negocios y emprendimiento para organizaciones sociales y también hay ahorita una oportunidad. Hasta octubre se cierran las ingresos de los proyectos de fundaciones y organizaciones sociales, lo cual se ha abierto desde Estados Unidos, desde una fundación norteamericana. Así que los invitamos a participar. Si quieren tener su negocio, proyecto o producto, pues escríbanos en las redes sociales y les estaremos indicando donde se pueden acercar para que puedan presentar la documentación. Gracias, un excelente inicio de semana. Nos vemos, Alexis, Muchísimas cuídate. gracias, Dios los bendiga, hasta luego. Hasta el próximo día lunes. Tu rostro, velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos,
estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.